Antes de que el reino de Israel se dividiera, las 10 tribus al norte, Israel, y Judá, 2 tribus al sur, hubo 3 reyes en Israel: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, los 2 últimos muy conocidos por las personas. Quiero hablarles un poquito hoy del Salmo 51, porque un hermano pues me ha pedido que lo haga, y es un pasaje que me gusta mucho y a cada rato lo comento. Pero antes quiero dar una pequeña introducción. El rey David fue un hombre escogido por Dios para ser rey sobre Israel, y para que sus victorias, su vida, glorificara a Dios y trayera paz al reino. David en verdad tuvo una vida de experiencias que le llevaron a ver la gracia y la presencia de Dios en su andar. Él sabía que todas esas guerras, todos esos conflictos que él ganó no eran el producto de una casualidad, ni tampoco era por su habilidad en la guerra como guerrero, que dicho sea de paso, en verdad era muy valeroso y era muy hábil. Pero no era eso lo que le traía toda esa victoria, sino la presencia de Dios y la bendición de Dios, lo que traía tanta bendición a su vida y al reino. Hay un verso que quiero leer que está en Primera de Samuel, que dice así, capítulo 13, verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Esta parte y la parte final se la está diciendo Samuel al rey Saúl, porque el rey Saúl cometió un pecado grave y Dios le quitó la bendición en su reino, y ahora se la había dado a David, que en ese momento era un joven. Y continúa el verso diciendo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has aguardado lo que Jehová te mandó. Esta última parte se la está diciendo a Saúl por su pecado, pero quiero que nos quedemos con esto que dijo en la mitad del verso: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Son palabras muy grandes. Buscarse Dios un hombre conforme al corazón de Dios. Esto siempre me trajo mucho conflicto en mi mente al comienzo cuando leí este verso, a la luz de cosas que David hizo después muy malas. Cuando uno lee que David tenía este corazón según Dios y después uno mira todas aquellas cosas malas que ahora voy a leer, pues entonces uno no entiende esa frase conforme al corazón de Dios. Bueno, sencillamente un día como cualquier otro se levantaría David, este hombre lleno de valor y de fuerza, este hombre victorioso, este hombre que fue capaz de vencer a un Goliat, un gigante, y un día se enfrentaría con una tentación que no pudo dominar. Un día se le paró enfrente algo que fue más fuerte que él y cayó, y este acto robaría hasta el gozo de su salvación. Vemos en 2 Samuel 11: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, y estoy ahora parafraseando para hacer corto la historia. Y David mandó a buscar a ella. David se llegó a ella, y esta mujer tenía esposo. Esta mujer, el esposo estaba en la guerra, y esta mujer quedó embarazada de David, y entonces ahora David intentó resolver el asunto, pero no pudo resolver el asunto, y al final envió a matar al esposo para que no se descubriera toda la vergüenza. El caso fue que aquí David ha cometido entonces adulterio y asesinato. 2 pecados castigados profundamente por la ley. Si se le aplicaba la ley a David aquí, sencillamente David tenía que morir. ¿A dónde debe de ir? Hago una pregunta. ¿A dónde debe ir un hijo de Dios, alguien que es creyente como David, que ha caído en pecados? ¿A dónde debe ir? ¿Al mundo? Si era alcohólico, regresar al alcohol. Si era, no sé, lo que hiciera en el mundo antes de recibir a Cristo, regresar allá. No, debe ir a los pies de Cristo.
debe de ir a los pies de Dios, donde hay perdón y vida eterna, donde hay restauración y donde abunda la misericordia. Y eso fue lo que David hizo. En el Salmo 51 encontramos entonces a David diciendo esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía muy bien que en Dios se podía encontrar el perdón, porque la misericordia de Dios se renovaban todas las mañanas. Y David conocía muy bien todo esto. Y por eso le pide: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y aquí viene un verso y una parte del verso 3 que me gusta: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio y de haber asesinado al esposo de esta mujer. Sabía que sus acciones dañaban a gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios le perdonó misericordiosamente. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. Siente que a veces ha cometido algo que en realidad le gobierna, le hace mal, crees que de verdad no tiene perdón, sépate que sí tiene perdón, porque la sangre de Jesucristo perdona todo pecado. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. Hay consecuencias que continúan aunque Dios nos ha perdonado. La vida y la familia de David nunca fueron las mismas como consecuencia de lo que él hizo. La ley demanda sentencia de muerte por los pecados de David, tanto por el adulterio como por el asesinato. David no podía restaurar la pureza de Betsabé ni la vida de Urías, pero fue perdonado, porque la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. Distinto a otros reyes que trataron de matar a los profetas que los confrontaron con su pecado, David reconoció la verdad de las palabras del profeta que en su momento le llevó a reconocer, le llevó a entender que su pecado era grave y estaba descubierto. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice: contra ti solo he pecado. Aunque pecó contra Betsabé y su esposo, David dijo que fue hecho contra Dios. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros y finalmente ofende a Dios, porque es rebelión en contra del estilo de vida que Dios demanda. Cuando se vea tentado a hacer algún mal, es bueno recordar que su pecado no es tanto, que también, contra alguien, sino contra Dios, que es Dios justo y fue quien dio la ley. En el verso 5 vemos que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Indiscutiblemente David conocía muy bien que todos los descendientes de Adán nacerían con la marca del pecado y sus consecuencias. Esta naturaleza pecaminosa se extiende a cada parte de nuestro ser. Tanto la mente como el corazón ha llegado a ser completamente corrompido. Y por ello Jesús mismo dijo que del corazón brotan los malos pensamientos, los adulterios y demás. En el verso 6 muestra que Dios penetra hasta lo más íntimo del ser. Como diría Calvino, tenía razón en decir que para ser aprobado por Dios, lo último del corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser purificado. Hay un verso que me gusta mucho, está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto fue lo que hizo David: correr y confesar sus pecados a Dios, y alcanzó misericordia. En el Salmo 32, que va a colisión con el 51, dijo David: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esto sentía David en lo profundo de su alma. Algo seco, algo que le dolía, que le molestaba y que le quitaba el sueño. Y eso hace el pecado en la vida de un hijo de Dios. Estas son las acciones que evidenciaron que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un pecador, sí, como todos los seres humanos. Descendía de Adán como todos nosotros, con naturaleza propensa a caer. Pero su arrepentimiento evidenció el corazón que tenía sensible e inclinado hacia Dios.
Dios no está buscando a justos, sino a pecadores y llamándoles al arrepentimiento. Los justos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y David vio su grave enfermedad y corrió a los pies del médico divino, a donde estaba la misericordia grande y el perdón de pecados. Hoy, como David, todos aquellos que hemos caído o que caemos en pecado, debemos hacer lo mismo. Correr a los pies de Cristo, donde hay salvación y vida eterna. Esto es lo que debemos hacer. Que el Señor bendiga a ti que me estás escuchando. En el próximo audio estaremos viendo la otra parte del Salmo. Amén.